Aceptame la solicitud que te mandé. Ahí estás. Ahí estoy, ¿Qué haces, Siri? ahí te veo. ¿Cómo andas, Siri? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Bien, che. Bueno, Bien, bien. un placer tenerte acá. Un poco improvisado porque no lo anuncié como por ahí hice con otras entrevistas, pero bueno, no importa. Lo hacemos igual. Eh, Está bueno siempre conversar con gente experimentada en todo lo que tenga que ver con el entrenamiento y la salud. Así que bueno, preguntarte primero que te presentes, que cuentes quién sos y a qué te dedicas específicamente. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación, así improvisada como es. Está bueno. Bueno, mi nombre es Santiago Terbalca, un poquito más conocido como Siri en el ambiente del entrenamiento. Eh, la verdad, hace casi 25 años que me dedico a la preparación física, al entrenamiento, tanto en alto rendimiento como hasta en los gimnasios convencionales. A los 21 años ya estaba trabajando como monitor de musculación y daba clases de artes marciales, etcétera. Bueno, ahora tengo 46 o No, 47, no, no me no acuerdo. parece, pensé que tenía 39, 46. 40. No, gracias, gracias. ¿No? Y bueno, y quizás lo que hoy se conoce o se sabe más de mí tiene que ver con el hecho de haber sido el precursor con el tema de CrossFit. Ellos creé la marca Tuluca, la desarrollé y fuimos el primer afiliado en la Argentina en traer la marca CrossFit, digamos, y representarla acá. Eso creo Claro, que hizo bastante conocido mi nombre. Pero yo trabajaba claro. mucho antes con todo lo que tiene que ver con el entrenamiento no convencional. En fin, es una historia larga, pero por ahí ¿Qué, me qué, conocen, qué, por ahí no. qué- No sé. qué sería específicamente, cómo definirías específicamente el entrenamiento, el unconventional training, ¿no? El entrenamiento inconvencional. Bueno, el entrenamiento no convencional justamente es algo muy amplio porque lo que hace es plantear una visión disruptiva de lo que existe y lo que está establecido. Nos paramos en la vereda de enfrente de lo que está establecido, pero es muy amplio, o sea, ahí depende de cuáles sean los principios, los conceptos y el enfoque que se maneje, porque no cualquier cosa que sea diferente, por el simple hecho de ser diferente o novedosa, puede ser buena. Esto es importante. Se utiliza la palabra no convencional para plantear que estamos por fuera del mainstream, de la corriente principal y hegemónica. Esa es el concepto que nos define como no convencionales. Pero después vas a encontrar gente haciendo cosas totalmente diferentes a mí y a otro con el mismo nombre, no convencional. Claro. Eso se dio inclusive ya con functional training, entrenamiento funcional, como lo ves. Hay 10.000 versiones de algo que es un concepto, es un enfoque, es una idea a lo mejor. Claro. Puede ser tanto algo relacionado con la fuerza como relacionado con otras capacidades condicionales. Súper interesante lo que decís. Claro, puede ser un conventional training, puede ser entrenamiento de cualquier tipo basado en la mejora del rendimiento deportivo. O puede ser justamente una visión distinta del objetivo del entrenamiento en las condiciones en las cuales vivimos hoy en día los seres humanos. Que esa es mi visión, ¿no? Mi observación del fenómeno observado me lleva a inocular un tipo de estímulo y un tipo de ejercicios en particular que no se supeditan solamente a lo que nosotros entendemos como la sesión o el ejercicio. Esto va mucho más allá. Bien, tiene que ver con algo más bien histórico, digamos, porque el otro día yo te escuchaba en una entrevista que te hizo Ernesto Prieto Gratacos hace un par de años, Uh -huh. y bueno, hablaban un poco de esto, de imitar lo que hacían nuestros antepasados para poder precisamente representar
el genoma, digamos, y poder vivir como ellos, tanto en cuanto a lo que comemos y en cuanto al tipo de actividad que realizamos. ¿Tiene un poco que ver con esto? Tiene, sí, sí, así como estás observando, está bastante bien. La idea es buscar bienestar, calidad de vida, salud y autonomía. O sea, recuperar ciertas condiciones que han sido perdidas por el estilo de vida que hoy, más que nunca, en la situación que estamos viviendo, se puede ver a los lugares a los que nos puede llevar, ¿no? Este estilo de vida que hemos elegido, que creemos que hemos elegido, ¿verdad? Sí. Eh, lo más parecido el parangón que podemos hacer en la vida es, vivimos en un zoológico y padecemos de algo que podemos llamar zoocosis. Si bien no es una patología descrita como tal, se habla mucho de eso, ¿no? De qué le pasa a los animales cuando están en cautiverio, y vemos que a los animales cuando están en cautiverio, por ejemplo, tienen depresión, bulimia, anorexia, coprofagia, pérdida del cabello, También, comportamiento sexual alterado. animales, hay Y si, evidencia de que los animales también claro, y sufren eso en si los zoológicos. sobrado, no, no, La sobrado, misma o sea, patología que lo primero que se nosotros, puede digamos. observar es exactamente, o sea, lo que vemos y sabemos que en los animales, de hecho, en Argentina ha habido toda una movida alrededor de este tema de los zoológicos, ¿no? Se han cerrado muchos zoológicos porque se considera, vamos a usar la palabra inhumano, ¿no? Hacerle eso a un animalito. Pero no se considera inhumano hacer eso mismo con nuestro animalito, el animal humano. Encerrarlo, mantenerlo con ritmos de vida que no son los ritmos biológicos. Vos fijate, a los niños y nosotros mismos, nosotros nos levantamos no cuando tenemos más hambre que sueño, nos levantamos cuando suena el despertador, y eso puede ser en invierno en plena oscuridad, todavía cuando es de noche, cuando quedan 1 o 2 horas de noche y tenemos que cumplir con un ritmo marcado por la cultura, que va en contra del ritmo circadiano, por Claro. ejemplo. Y ya se está hablando inclusive, no solamente de síndrome metabólico, sino de síndrome circadiano. O sea que las patologías que tienen que ver con la diabetes, con la obesidad, con enfermedad coronaria, hipertensión arterial, depresión, etcétera, están ligados con los ritmos que tenemos nosotros hoy, con las frecuencias de exposición a la luz blanca, por ejemplo, a la luz artificial, ¿no? Esa luz blanca va a disparar. Yo para hablar algo cortito, Sí, sí, mal y pronto, pero la gente por ahí lo puede llegar a sí. entender. Cuando nos levantamos en la mañana y empezamos a recibir la luz de forma gradual del sol, se va a empezar a subir, por ejemplo, el cortisol. El cortisol es la hormona por excelencia para lidiar con el estrés, ¿sí? Y a su vez, cuando empieza a bajar la luz del sol y dejemos de exponernos a la luz blanca y volvamos a la frecuencia de la luz infrarroja, se va a empezar a liberar la melatonina, que nos permite entrar en una frecuencia de un buen sueño, las luces rojas, etcétera. Bueno, fíjate, eso está totalmente alterado, es algo básico. Y hoy en día no hay gente que, a muy temprana edad, por ahí hay gente a los 30 y pico de años ya medicada para dormir. Es muy normal, Sí. muy normal. Se habla, acordate de todos los temas tabú que hay por ahí, cuánta hipocresía que hay sobre la droga, esto y que lo otro, pero hoy en día para mucha gente es imposible conciliar el sueño si no toma algo. Sí, sí. Entonces, digamos, el enfoque que vos le darías al entrenamiento no convencional está mucho más orientado a lo que es la salud y no tanto el rendimiento, ¿no? Mirá, ese es un tema complejo. El rendimiento humano es un marcador de salud. El tema es lo que estamos pensando como rendimiento hoy. Hoy hay observaciones de rendimiento basadas en deportes específicos, no en biomecánica humana, en función humana. ¿Qué son las características? ¿Qué es un ejercicio funcional? ¿Qué es un movimiento funcional? Un movimiento funcional es un movimiento especie específico, ¿sí? Vaclav Bosca explica muy bien esto. ¿Cuáles son las características principales del movimiento humano? Bueno, están relacionados directamente a las características principales de la locomoción generales. O sea, lo que determina cuál es mi movimiento, que está basado en mi estilo de locomoción. Todos los animales responden a una locomoción, ontogenia y filogenia, a un tipo de locomoción con sus características. El ser humano tiene características únicas, o sea,
Es como decir, el movimiento funcional del ser humano es caminar y correr, y también antropológicamente podríamos decir y agregarle lanzar, ¿sí? Porque sabemos las modificaciones que tuvo la articulación del hombro y del brazo, no la articulación solamente, sino todo el complejo del brazo, que podríamos llamar la línea del hombro, del brazo, la línea braquial. Bueno, ¿Trepar y arrastrarse es, también? ¿O no? sí, trepar y arrastrarte tienen que ver con las etapas de desarrollo y maduración, ¿sí? O sea, obviamente el ser humano va a pasar por, pues debería pasar muchas más veces por el apoyo o el contacto con el suelo. Hoy no lo hacemos más porque vos fíjate que hay sillas, camas, inodoros, todo nos mantiene alejado del suelo, ¿sí? Y hubiera sido muy frecuente el pasar por el piso y pasar eventualmente por una posición de arrastre. Estamos totalmente aislados de ese tipo de comportamiento y esto ya es epigenética, ¿sí? La expresión de tus genes se va a dar no solo por el entorno y por tu alimentación o por si hay tóxicos en el ambiente, sino por cómo te moves. Esto se llama mecanotransducción y no es nada inventado por mí, es mecanotransducción. Entonces, podés modificar directamente a nivel molecular en base a una acción mecánica. ¿Sí? ¿Cómo respiro puede modificar mi ADN? ¿Cómo respiro nada más? De hecho, bueno, esto ya puede entrar en términos de la física, ¿no? La física cuántica, inclusive. Pero para no ponerme súper complejo, es simple, ¿no? ¿Cómo respiro? ¿Cómo me muevo? Va a afectar de tal manera como puede decir, ¿cómo como? Según todos hoy en día aparentemente saben que una dieta saludable, no importa cuál sea, no vamos a discutirlo ahora, una dieta saludable previene una serie de enfermedades. ¿Por qué? Porque evita que se disparen esos marcadores genéticos desfavorables. Claro. Por ejemplo, uno va al doctor y le pregunta, ¿vos tenés antecedentes, tu papá, tu mamá, tu tío es diabético? Y entonces te dice que te cuides con la alimentación. Entonces vos sabés que hay un disparador. La alimentación puede ser un disparador de un genoma que después está apagado. De cierta cuestión hay genética que está apagada. Y hoy lo mismo podemos decir del movimiento. Estamos eligiendo mal el movimiento y el no movimiento. O sea, la ausencia de movimiento por un lado y cuando decimos, bueno, vamos a movernos, estamos eligiendo mal el tipo de movimiento. Esto es gravísimo. A veces, la clásica expresión que tienen los entrenadores o que tiene la gente, es mejor que haga algo a que no haga nada. No sé, no podemos decir eso. Desde el punto de vista técnico, científico, no podemos decir eso. Perdón, repetime. ¿Es mejor que haga algo que no haga nada? Viste que muchas veces se dice, bueno, es preferible que haga cualquier cosa, cualquier actividad física, Sí, en lugar de quedarse quieto y no hacer nada. sí. Y vos decís que eso es Esto sería imposible. como decir, es mejor que coma cualquier cosa, claro, pero es decir, es mejor que coma cualquier cosa que no coma Que no nada. coma. Todo es relativo, hay que contextualizar. No, no cualquier cosa que comas te va a hacer bien. Inclusive va a haber momentos que va a ser mejor no comer nada que elegir comerte un sorbito de, no sé, de algún veneno. Es lógico, no, Sí, sí. no, es mejor que no comas o no quieras un tóxico y hagas ayuno hasta que tengas... No, y hoy no está pasando esto, ¿no? Si, por ejemplo, siguen a entrenadores muy conocidos, como puede ser Mario Di Santo, él Sí. explica algo que es la hipocinesia, el bajo movimiento o el poco movimiento, pero está contrastado con la hipercinesia. ¿Cómo se combate este problema de la sociedad actual, que es que están mucho tiempo sentados, que no hacemos actividad física de intensidad, etcétera, y se lo combate con un comportamiento deportivo ultra específico? Por ejemplo, una persona que está sentada todo el día, ¿por qué la vas a poner a hacer spinning en la bici? Claro. ¿Cuáles son cuáles son los problemas anatómicos? Y por favor, no quiero herir susceptibilidades. ¿Cuáles son los problemas anatómicos de estar sentado todo el día? Acortamiento de Sí. psoas, antepulsión de los hombros, ¿sí? Amnesia glútea. Y ahora, si yo lo pongo en una amnesia glútea, etcétera, y si te pongo en una bici, ¿lo estoy mejorando o lo No, estoy lo estás empeorando? empeorando. El dolor, claro, yo tengo un hipertono a nivel lumbar, porque estoy sentado todo el día, tengo un hipertono.
lo tengo hiperestimulado eso, está generando compresión lumbar. Y ahora lo pongo en la bici y exagero la cifosis aún más. Y ojo, por favor no se enojen lo de la gente de la bici, quiero decir, utilizar el sentido común, no quiere decir que la bici es el demonio, estoy dando un ejemplo nada más, puede hacer cualquier cosa. De hecho, vamos a hablar de los gimnasios convencionales. La mayoría de los ejercicios son sentados o acostados. Me siento en una máquina y hago fuerza. Sí, podría ser Y mirá qué locura, hacer fuerza. el caminar en un obeso. El Te caminar escucho. en un obeso no es algo positivo, digamos. Sabemos que Tal, los obesos tienen una extrema debilidad en los músculos de las piernas y particularmente caminar con un sobrepeso, con un chaleco de 40, 50, 60, 70 kilos, no va a ser beneficioso ni para sus rodillas, ni para su cadera, ni para su columna, ni para sus tobillos, ¿no? está buenísimo lo que está diciendo ahí, porque está usando el sentido común y contextualizando. ¿Qué es lo que falta hoy, no? El menos común de los sentidos es ese, el sentido común. Hay que contextualizar. No puedo, lamentablemente, darle. Las necesidades que compartimos como especie son las mismas, pero las posibilidades de cada uno están limitadas por el entorno en el que vivimos. Y a cada uno le pega diferente. Hay mucha oferta. Vivimos en un mundo con una oferta demasiado amplia para este genoma. Este genoma es un genoma, digamos, de escasez. Y acá me ofrecen, tengo que caminar, tengo que meterme en la bici, no sé qué hacer contra la obesidad, tengo que hacer aeróbico. La gente habla de aeróbico sin entender cómo funciona ese metabolismo, y supuestamente si están haciendo aeróbico, ellos lo correlacionan con un ejercicio cíclico que sería caminar o correr. Ya es una asociación libre bastante absurda que genera mucha dificultad a la hora de solucionar esta pandemia que es la mala calidad de movimiento y el poco movimiento. ¿Sí? Siri, ¿cuáles considerás vos los principales pilares para imitar lo que hacían nuestros antepasados, digamos? Si tuvieses que enumerar 3, 4 puntos. Bueno, muy bien. Nosotros lo que tenemos que recuperar es la integridad estructural. Integridad estructural. Eso es lo primero que tenemos que lograr. Debido a las posturas diarias y al tipo de entrenamiento súper específico, basado en rendimiento deportivo, no rendimiento humano, eso se perdió, la integridad estructural. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser súper complejo, pero también se puede simplificar así como me estás pidiendo vos. El patrón de marcha es lo que tenemos que utilizar para potenciar. No importa dónde quieras ir. ¿Quieres ir a la fuerza? ¿Querés mejorar composición corporal? ¿Querés ir a la velocidad? ¿Querés mejorar el rendimiento deportivo específico? Siempre tenés que trabajar sobre la preparación física general. Este atleta, sea lo que sea, futbolista, pesista, corredor de maratón o sprinter, es un ser humano, es un organismo vivo. Como tal, responde a reglas básicas, física, química, biología, y en nuestro caso, antropología, o sea, el estudio de las características como especie. Movelo como un ser humano. ¿Cuáles son los movimientos del ser humano? Patrón de marcha en sus distintas intensidades. Caminar, correr. Y lanzamiento. ¿Sí? Eso es lo que hemos podido ver. Cómo evolucionamos y nos diferenciamos. Yo estoy hablando de patrones de movimiento grueso, ¿no? Patrón motor grueso, no el fino. Obviamente el fino también es una característica muy importante del ser humano. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en 3 pilares. La marcha, obviamente la respiración y la postura, por eso te decía lo de la integración estructural, y el patrón de lanzamiento. Nos va a servir mucho para potenciar el rendimiento y para decomprimir. Estamos todo el tiempo en compresión. Nosotros estamos luchando contra la gravedad y encima el entrenamiento que nos plantean hoy en día es compresivo. Contra cargas axiales, contra fuerzas verticales, cuando en realidad el movimiento nuestro es siempre en un mundo, navegamos un mundo horizontal. Nos movemos para adelante, para atrás, ¿sí? Para un lado y para el otro. No nos movemos básicamente para arriba y para abajo. Esto es una locura. De hecho, el patrón de acoplillamiento es un patrón de descanso. Y esto sí ya es directamente guerra contra mis colegas, ¿no? Porque el acoplillamiento se convirtió en un ejercicio, ¿sí? Donde si no hay sentadilla, no vas a poder saltar alto, no vas a poder ser fuerte, no te van a crecer los cuádriceps.
eh, va a quedar embarazado, yo qué sé, cualquier Sí, barbaridad. sí, como palabra santa del entrenamiento. Y digamos, entonces Esa, no puedes atacar la el sentadilla. lanzamiento iría de la mano con esto que vos decís del patrón Lanzamiento y mental. locomoción. Lanzamiento y locomoción, y ahora, entrenar, y esto es súper importante, entrenar ambientes reactivos. ¿Qué sería? No se entrenan los ambientes reactivos, solamente se entrenan los ambientes reactivos en el deporte específico. Claro. Pero en la preparación física general tiene que aparecer el ambiente reactivo. Porque a mí, dame mucho peso para una sentadilla, dame mucho peso para un deadlift. Ahora, si yo soy luchador, si yo soy corredor, yo soy futbolista, no me aporta nada. No hay un solo paper. Y desafío a cualquiera que ponga un paper y que lo veamos, lo veremos juntos, donde demuestre que realmente hay una potenciación, una mejora. Una potenciación me refiero a una transferencia del tipo de patrón de reclutamiento motor universal que sirva y potencie la carrera, por ejemplo, o la calidad del futbolista. Y cuando hablas, La calidad del futbolista es porque el futbolista juega al fútbol. no, cuando hablas de algo reactivo, ¿te referís a algo específico con el deporte o en la preparación física no te vas a lo específico del deporte, sino que te quedás con acciones explosivas generales? En la preparación física general le tenemos que ir justamente a eso, la palabra lo dice, general. La preparación física general, la preparación física específica es otro Otro área. tema. Ahora, nosotros como preparadores físicos, yo no me meto, a ver, yo tengo que saber. Nosotros entrenamos, por ejemplo, acá, eh, mi- nosotros trabajamos con la gente de Godoy Cruz, ¿no? Que las primeras de Sí. fútbol, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar, obviamente, en combinación con los profesionales que son los preparadores de ellos. Y tenemos que ver cómo vienen los chicos, si tienen un partido, si ya lo tuvieron, si están lesionados. Eso es obvio, ¿no? La especificidad de su deporte va a generar ciertos riesgos mayores de lesión o lo que fuese, ¿no? O ciertos desbalances clásicos de su deporte, etc. Entonces, en todo deporte hay tres problemas. En todos los deportes, porque ese es un tema. El deporte tiene tres problemas. Omisión, sobreuso y demasiada frecuencia de alcanzar el límite de la capacidad estructural. Se alcanza con demasiada frecuencia el límite de la capacidad estructural. Esto no fue visto a nivel evolutivo histórico jamás en la especie. Nuestra especie veía muy infrecuentemente, se veía desafiado, obviamente, había situaciones extremas, pero eran muy infrecuentemente, no esta carga constante planteada por el modelo de entrenamiento actual, que es todos los días o todos los fines de semana, jugás al fútbol, por todos los fines de semana estás jugando al palo, ¿sí? Y con un objetivo que va por encima de la biología o el bienestar, y el bienestar me refiero al bienestar, a la longevidad articular, biológica, ¿no? No el bienestar de ganar una medalla o mirá casos icónicos nuestros, ¿no? Batistuta, Sí. ¿sí? Es un caso Y icónico. eso te parece, Pero en todos los casos, siempre el deporte, te escucho. no, que eso te parece incompensable por más metodología de recuperación que utilices con todo lo que viene surgiendo, es incompensable, digamos. No tenés forma de traducirlo en salud, eso. A mí desde mi enfoque, desde mi filosofía de vida, esto está totalmente fuera de lo que podría considerar moral. Me parece inmoral. Vos charlá con cualquier deportista y te van a contar sus historias de cómo los infiltraban y les hacían seguir jugando y barbaridades, tipo decirle el nivel de competitividad tan alto que decirle vos al 30% sos mejor que el arquero que ahora está jugando. Así que entra vos infiltrado. Claro. Y decirle, no, pero profe, me duele, y el kinesiólogo me dijo que no entre, que no juegue. No importa. Y esto pasa. Y esto es tabú, no se dice, pero pasa todo el tiempo. Y lo peor, que la bajada de línea termina en los lugares donde uno va a buscar salud. Vos ves gente que va a entrenar y va a hacer porque está de moda el levantamiento olímpico, y entonces el levantamiento olímpico sirve ahora para salvar todo. Y
le duele el hombro y se toma un diclofenac. Mm. Y va a entrenar con el hombro irritado. Es absurdo, o sea, ¿para qué yo quiero tener un split, una apertura de 180 grados? ¿Para qué la necesito? Y entonces vas a yoga y te van buscando que tengas un puente enorme y que alguien tiene una teoría por ahí que todas las personas, si se lleva bien, podríamos tocarnos la nuca con los pies y la cabeza. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es Esto el no ocurrió sentido nunca, ¿no? No y ocurrió cuál nunca es en la la historia del lógica ser humano. biológica? Yo no digo que no haya pasado, que no pueda pasar eventualmente, que alguien no lo pueda hacer. Yo no digo eso, pero ¿por qué buscar eso? ¿Por qué no buscar bienestar, salud, rendimiento? Que yo pueda sprintar ahora, por el motivo que sea, salir corriendo, no sé, a parar el bondi. Y que no me duela nada, ¿entendés? Y la gente tiene hoy en día, y sobre todo los atletas, mirá lo más loco, los atletas son los que no pueden hacer eso porque precisan de una entrada en calor, de una fase preparatoria para hacer algo tan básico que hace cualquier animal. O fíjate que una gacela está comiendo y de repente viene un león que estuvo por ahí 8 horas agazapado, no entró en calor, no dijo, espera que voy a estirar. Y no te, Bancame que estiro, no bancame que te estiro. No, desgarra, papá, no te desgarra. 0 a 100, 0 a 100, salen volando, pum, 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 pum. Y, a ver, no, nunca vimos tampoco a un león salir rengueando, me pegué un tirón, me desgarré el glúteo. ¿Y No, eso se entrena no para vos? existe. Por supuesto, eso es lo que necesitamos entrenar. El entrenamiento es transicional. Es una transición cuando entendamos que tenemos que recuperar, reancestrarnos. Lo vemos en todos los estilos de vida, y van a ver, bueno, hoy hay muchas corrientes, no soy yo el que está diciendo esto nada más, hay muchas corrientes de entrenamiento que explican cómo en muchas culturas que todavía son poquitas, muchas digo yo, pero son poquitas las culturas que conservan el estilo de vida original y no padecen ninguno de los problemas que tenemos nosotros, ¿sí? Ninguno de los problemas. ¿Sí? No, no, bueno, sí tiene un poquito menos. No, no. Obesidad no existe, el dolor articular no existe, ¿no? Digamos, La gente llega a viejo de otra manera, cognitivamente. Hoy a la última persona que vos le vas a pedir un consejo son viejitos, porque tiene demencia senil. ¿Quiénes son los jefes de las tribus? Que los vemos siempre en las películas. Los viejitos. sí. Los ancianos de la tribu son los jefes de la tribu. ¿Por qué? Porque conservan una calidad de conocimiento, una cantidad de conocimiento, pero con una capacidad cognitiva. Y físicamente son casi iguales que sus parientes más jóvenes. Entonces por eso se les puede pedir consejo y por eso siguen siendo los jefes, porque es un lugar donde hay que tener fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, todo lo que hoy nosotros decimos que los deportistas poseen, pero los deportistas poseen en realidad un alto grado de lesión y patología. Porque fíjate, mirá lo que te voy a decir, que hay un nombre para patología derivado de algún deporte. Codo de tenista, codo de golfista, corazón de atleta. Entonces, esto del deporte salud es propaganda nada más. Sí, sí, sí. Eh, Yo fui deportista muchos años. sí. ¿Qué hacías? Sí. No, te decía que desde lo personal, te puedo decir, yo fui deportista muchos años. Y yo tengo hoy 6 cirugías. 6 cirugías, una cirugía en cada hombro, rodilla, y no por traumatismos, sino por sobreuso. Algunas son por traumatismo también porque mi deporte era de contacto en su momento, pero quiero decir, la gran mayoría de los que más problemas me causan son por sobreuso y por omisión, por lo que no hice, que debería haber hecho, y por llegar constantemente, por la demanda deportiva, competitiva, al extremo de mis capacidades estructurales. Eso te iba a preguntar. ¿A qué te referís con omisión? Omisión sería lo que no hiciste para en tu etapa de desarrollo como deportista para poder llegar a rendimiento sin lesión. ¿Eso sería omisión? Omisión es todo lo que no haces, todo lo que dejas de hacer. Por hacer un deporte, sea cual sea, no importa qué tan generalista te parezca el deporte, siempre hay una omisión, siempre hay cosas, gestos que no se hacen cuando
te lo dice la otra palabra, ¿no? El sobreuso, la especificidad. Yo me dedico a patear una pelota todo el tiempo, nunca le voy a pegar con las manos, nunca la voy a agarrar con las manos. Y eso ya genera, para todo lo que no haya un estímulo, no va a haber una adaptación. Es simple. Es la ley de bioadaptación, que de hecho es en la cual se fundamenta el entrenamiento deportivo. La ley de bioadaptación es la ley básica de entrenamiento deportivo y no se respeta. Hay 4 pilares en el entrenamiento deportivo que supuestamente todos conocen. Especificidad, progresión, individualismo y alternancia. La única que se respeta es especificidad. No importa el individualismo, no importa la progresión y no importa la alternancia. Porque si respetáramos la alternancia, que incluye el descanso, la recuperación, para optimizar esa adaptación biológica, no se podría competir la cantidad de veces que se le obliga a competir a las personas. Claro. O que las personas se autoinfligen esa competitividad, ¿no? Porque tenemos, el deporte no solamente me refiero al deporte de alto rendimiento, la gente que sale todos los días a correr 10 kilómetros y que fin de semana por medio se mete 21K, 42K, es una barbaridad. Nuestra especie no evolucionó para eso, y menos en las condiciones estructurales que tiene esa persona cuando sale a correr, con zapatillas, arriba del asfalto, con una biomecánica totalmente destruida, y después nadie se hace cargo de la cantidad de muertes que hay por eso, de padecimientos, de patología. ¿Sí? ¿Saben cuántos deportistas hay con hipotiroidismo? Sí, Pero bueno, pero el deporte es salud. sí, sí, Y seguimos. la cantidad de gente que queda invalidada por sus exigencias, como vos mencionabas Batistuta, pero un montón de gente que termina, bueno, mi hermano, una persona muy cercana a mí, mi hermano terminó con una artrosis en la cadera después de ser jugador de rugby y empezar a correr maratones. Empezar a correr maratones de la nada, Tal cual. tiene una artrosis de cadera, tiene prótesis de cadera. Tal cual, mira, vos vas al médico, como deportista, vas al médico y le decís, Doc, me está doliendo el hombro. Bueno, ¿vos qué haces? Y vamos a suponer que le decís, mira, yo hago levantamiento olímpico. Bueno, mira, le vamos a tratar la patología que tenés ahora, un manguito rotador, lo que sea, pero te dice el médico, y los médicos te dicen, acordate que vos vas a sufrir de artrosis antes de tiempo. O sea, el médico, que es el agente de salud, te está anticipando que vos, haciendo deporte, que el deporte es salud, vas a padecer una patología que una persona que no lo hace no lo va a padecer. Es tan enroscado como lo digo. Sí, sí, sí. No parece un trabalengua, pero es absurdo. Yo hago deporte por una cuestión de salud, pero me voy a enfermar antes que una persona que no lo hace. Algo está fallando, claramente. Sí, algo está fallando terriblemente. Por eso volvemos a tu pregunta al inicio. No convencional. Sí. No puedo seguir las convenciones, porque las convenciones de hoy en día nos están llevando a una situación de indignidad humana, o sea, por encima del bienestar, la calidad de vida, la salud y sobre todo la autonomía. La gente no tiene autonomía, no tenemos autonomía. Son decisiones que tomamos a partir de mandato, validación y aceptación social. ¿Por qué quiero levantar 200 kilos arriba de la cabeza? ¿Por qué? Y te entiendo, ¿no? El costo-beneficio, uno dice, bueno, me gano la medalla de oro en las Olimpiadas, pero eso es un caso. No hay mucha gente que se va a ganar la medalla de las Olimpiadas. Si vos lo haces por salud, no ese tipo sabe las consecuencias. Todo deportista sabe las consecuencias de su deporte, se supone que lo sabe, y sabe los riesgos que está tomando, pero pone esta balanza de riesgo-beneficio. Y dice, bueno, quiero la medalla, se me saldrá volando la columna, pero me gano $250.000 y después me la coloco de vuelta. Ponele, que sea el pensamiento de esa persona. Sí. Ahora, andá a decirle a Batistuta eso. Batistuta tiene declaraciones donde, bueno, primero de los dolores que tiene, pidió varias veces que le amputen el pie. ¿Sí? No sabía. Sí, no voy a hablar de la medicina en general, pero sí, de los dolores que tiene, él pidió a su médico que le amputen los pies. Y cuando le preguntaron si quería que sus hijos hagan fútbol, le dijo que lo único que quería que no hagan es fútbol. Claro. Che, volviendo a lo que te pregunté al principio,
¿cuáles serían entonces, aparte de esto Sí. que decís de la caminata y del lanzamiento, el resto de los principios que vos te parece que tenemos que incluir para acercarnos lo más posible a el principio de nuestro genoma, digamos? Y tendríamos que ir a los patrones primitivos, observar los patrones primitivos que están presentes en las etapas de desarrollo y maduración de nosotros como seres humanos, de que somos bebitos hasta que nos volvemos adultos, y evolutivamente. ¿Cuáles son los patrones? Te digo, esto, Paul Check, hay varios entrenadores que lo venían hablando. El patrón de estocada, el patrón de acuclillamiento, el patrón de rotación, el patrón de empuje y de tracción, ¿sí? Y el patrón obviamente principal, que es el de la marcha, ¿no? El que combina absolutamente todo. Tenemos que buscar recuperar el movimiento tridimensional, ¿sí? Hoy en día los entrenamientos están basados básicamente en trabajar el plano sagital, y eso es una desgracia, ¿no? Es una desgracia para todo el tejido miofacial, y genera estas adherencias, esta rigidez que tiene la gente, ¿no? Desde los deportistas hasta la persona sedentaria que tiene vos te vas a dar cuenta, por ejemplo, una persona que sube al auto y no puede girar para agarrar ¿cómo se llama? El cinto de seguridad. Claro. No tenemos ni esa movilidad básica que tiene que ver con el patrón de moverse, ¿no? Hay un patrón helicoidal en el movimiento humano, que es la reciprocidad contralateral. Yo diría que tendríamos que apuntar a eso, ¿no? A estimular la reciprocidad contralateral, el movimiento pendular y en ambientes reactivos. De forma progresiva, obviamente, hay que aplicar la ley del entrenamiento, no la aplicará nadie, pero nosotros sí. Sí, de forma progresiva ir mejorando esos patrones. Reciprocidad contralateral, movimiento helicoidal, bipedestación unipodal, pendular y oscilatoria. Son características, digamos, bien claras de la locomoción humana. ¿Y cómo estructurás un entrenamiento con estos patrones, digamos? ¿Incluís todos los patrones en el plan de entrenamiento o te manejás con un patrón por día o dos patrones por día? Bueno, nosotros tenemos varias modalidades, tenemos que entender que a la gente hay que llevarla de a poquito y manejamos el concepto de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. Nuestra especificidad es el movimiento humano, nuestra especialidad es el movimiento humano, la biomecánica humana. Ahora, para recuperarla es todo un proceso. En la modalidad que manejo yo hoy en día, que es entrenamiento integrado, yo voy directamente y individualizo. Trabajo muy individual y le voy tratando de recuperar esta integridad, este continuo de integridad y tensión, ¿no? Tensión estructural, que se llama tensegridad. Ahora no la voy a poder desarrollar, pero después pueden googlear tensegridad y mecanotransducción. Entonces yo trabajo sobre todos los patrones, dentro de las limitaciones. Para fines de la aplicación práctica, movimiento funcional tiene muchas características. La característica más importante, la más importante para nosotros es la siguiente. Son autolimitantes. ¿Sí? A fines eso. prácticos. Los movimientos, para hacerlo simple, mira, un movimiento es funcional si no genera dolor y está dentro de los rangos de posibilidad de ejecución del atleta, de la persona, del paciente, como lo quieras llamar. No debe haber dolor en la ejecución de un movimiento. Esto es súper importante. Me refiero a dolor puntual. Obviamente, si estoy entrenando, después de entrenar me va a doler un poco los músculos, lo que sea, incomodidad va a haber. Pero dolor puntual. No se debe realizar ningún ejercicio y considerárselo funcional si genera dolor. Simple. Esa sería lo autolimitante del ejercicio, digamos. Únicamente el dolor. Autolimitante. Esa El es la principal a la hora de la aplicación práctica. ¿Y el rango de A la hora de la aplicación también práctica. sería un autolimitante el rango de movimiento? El rango de movimiento limitante es el dolor. Ahora, tenemos que volver a entender que el movimiento funcional tiene muchas características. Lo dijimos antes, ¿qué es funcional? Si es especie específico. ¿Qué es especie específico?
si es locomoción bípeda, reciprocidad contralateral, si responde al patrón de locomoción humano, ¿sí? Bien, ahí va, metele fuerza. ¿Querés trabajar el bíceps? Trabajá el bíceps de forma integrada. El bíceps, ¿cuál es la función principal del bíceps? Yo pregunto. Flexión de codo. Do. Si fuera, no nació para hacer curl de bíceps. No, nació ¿Entienden? para traccionar, para El bíceps, traccionar. para el patrón principal que nos permite ser lo que somos, llegar a la comida y escaparnos y dejar de ser comida, locomoción. El bíceps cumple la función de desplazar al cuerpo en un patrón helicoidal, reciprocidad contralateral, y el movimiento bípedo unipodal para un animal que tiene una característica que es, somos el único animal que navega una realidad horizontal, ¿sí? Pero somos verticales. Esa característica hace que el bíceps cumpla una función, y es la de pendular el brazo y acelerar, generando desaceleraciones y precargas tensoelásticas. No es una barbaridad pensar que nació para el curl de bíceps. ¿Entendés? Me hiciste sentir un cuadrado por un momento. No, perdón. No, pero está bueno Ojo, porque y es un todo, pensamiento muy cuadrado el mío, pensado desde el entrenamiento de fuerza y desde el culturismo incluso, digamos, ¿no? Desde la simple función exacto, biomecánica que exacto. se lee en un libro, pero bueno, es como mucho más amplio de lo que estamos hablando, entonces está buenísimo. Claro, nosotros lo vemos desde el reduccionismo cientificista, desde dónde está insertado el músculo de un lado y del otro y qué es lo que hace. No, vos imaginate que fuera eso. Es como agarrar un órgano por separado y decir que puede funcionar por sí solo. No hay manera. Claro, O sea, no solamente eh, el, el todo es más que la suma de cada una de las partes. No solamente el todo es más que la suma de todas las partes, sino que no existe, o sea, no es, directamente no se lo puede considerar como algo claro. existente. Es porque es en todo. No solamente no es, exactamente, esto es y somos lo que somos porque somos y estamos. Y esto es una relación con el entorno. O sea, es muy amplio. No solamente no es eso, sino que si no fuese así, no existirían las partes. Las partes no tienen razón de ser si no hay un todo. Esto es como cuando también se discute cuál es la capacidad biomotora más importante, y ahí te tiran la fuerza, por ejemplo, la fuerza, digo, pero puede ser cualquiera. La fuerza manda, la fuerza es Ahora, no hay fuerza si no hay movilidad. No existe expresión de fuerza desde el punto de vista humano, porque si quieren hablar de la física, ¿sí? Hasta la física cuántica, me puede decir lo que quiera de la fuerza. Ahora, el ser humano, si no tiene articulación, y la articulación no tiene movilidad, que es la que facilita el movimiento, no se puede expresar la fuerza. Entonces es absurdo hablar de cuestiones por separado y ponderar una por encima de la otra. ¿Cómo vas a ponderar la fuerza? Yo puedo hacer mucha fuerza y hacerla en el vector opuesto. Si yo quiero levantar un peso del suelo, pero empujo para abajo, no lo voy a levantar nunca. Claro, Entonces hay que entender que la aplicación productiva de la fuerza no depende solamente de mi capacidad de ser fuerte. La capacidad de ser fuerte está limitada porque no puedo mover la pata, pero tengo un músculo enorme que tiene una cantidad de fibra y me puedes venir con 100 estudios científicos, no me dicen nada, no me dicen nada. No es que, y esto no quiere decir que ahora la movilidad es más importante, no, ahí caemos en otra. claro. O la resistencia es más importante, ¿eh? O la velocidad es más importante. ¿Cuál es la capacidad condicional? Ninguna, porque no están separados, porque por algo existe la resultante. Claro. Cuando vos tenés las capacidades biomotoras y tenés las condicionales y tenés por otro lado las perceptivos sensoriales, tenés una que se llama resultante, que es la agilidad. Un futbolista es ágil, un, un luchador es ágil. Es ágil, es un tipo hábil. Sabe expresar la fuerza en el tiempo, ritmo. No se plantea el ritmo en el entrenamiento. O sea, solamente si es específico. La preparación física específica, si tu deporte tiene un ritmo, se trabaja sobre él. ¿Por qué no trabajás el ritmo en las personas cuando el patrón de marcha responde a un ritmo? Hay un ciclo en la marcha, por ejemplo. Y es algo que es lo que más hacemos.
Y para que vos puedas cambiar de dirección, existe también un cambio de ritmo. Entonces, se tiene que entrenar el ritmo. Y, digamos, se estudia, los profes de educación física lo estudian, pero después, cuando a la hora de explicarlo, no. Es como que se apagó la luz, pum, y después está de vuelta y ahora hagamos lo que dicen los libros, lo que está de moda. Interesantísimo, Siri, la verdad que interesantísimo todo lo que me estás contando. Eh, bueno, ya como para finalizar, me gustaría si me podés pasar algunos autores para que sepa la gente y para empezar a investigar sobre toda esta temática que me parece muy interesante. Muy bien, muy bien. Siempre le digo a la gente que lean a Charles Darwin. Sí. Lean un poquito de biología, gente, porque si la ley básica del entrenamiento deportivo es la ley de bioadaptación, entonces empiecen por ley biología de vuelta. Y base, ¿eh? Base. Cadenas tróficas, ciclo de Krebs, súper interesante el ciclo de Krebs, porque todos lo estudiaron, pero nadie le da bola. Y a la vía de acetil-CoA a todos los entrenadores, perdón la expresión, pero les chupa, ¿no? No les importa. Estudien un poquito lo básico, volver a la primaria, básico. Funciones básicas de los seres vivos. Mirá, funciones básicas de los seres vivos. No hay un autor, en serio. Charles Darwin sería importantísimo, que lea cualquier persona que está en entrenamiento. Y, obvio, a ver, ahora hay cosas muy interesantes, yo te podría decir, vías anatómicas de Thomas Meyer, Vidas anatómicas. que está teniendo justamente una visión, ¿sí? Yo, mucho de mi trabajo lo baso en la hipótesis de él, de las vías anatómicas, ¿no? De las redes miofaciales. Pero después ya te digo, lo mismo que si sos profe o si hiciste alguna carrera, es repasar solamente etapas de desarrollo y maduración. Ya tenés todo ahí para entrenar a una Perfecto, persona. perfecto. Bueno, voy Eh, a agarrar Darwin, te soy sincero, voy a agarrar Darwin porque me dejas, la verdad, perplejo con todo esto que me estás contando y me parece interesantísimo y me hace pensar que tengo muchísimo por aprender. Te agradezco muchísimo, Siri, por esta charla no, súper loco, bueno, espontánea, pero me encantó, te reagradezco porque fue espectacular y ojalá que a la gente le haya servido. Así que bueno, estamos en contacto. bueno, buenísimo. Esta es mi primera charla así en Ah, vivo. mira, no sabía. O sea, nunca había estado. Sí, está buenísimo. Espectacular, bueno. Así que ahora me voy a animar a hacerlo más seguido también. Che, y veo que tenés muchos seguidores, hay muchas visualizaciones. Sí, Qué sí, buena hay onda, loco. Te felicito. 50 personas más o Te menos, felicito. re bien, hay un montón de gente que Casi 50. así que re bien. Buena onda, Me loco. alegro haber sido La verdad que, constante con vos. ajá, contento de la experiencia. Te agradezco muchísimo. Gracias por la buena onda, la predisposición y la humildad, loco. Porque estas cosas hay que hacerlas, hay que juntarnos, hay que charlar, hay que contrastar ideas. eh, así voy aprendiendo yo. Lo que yo hoy pienso, yo sé que dentro de un año, 2 años ya por ahí lo dejé de Claro, pensar. Y de hecho me miro en retrospectiva y me doy cuenta que sí, voy a cambiar. ¿Viste la gente que dice, yo sigo pensando lo mismo que hace 60 años? sí. No creciste, tenés que evolucionar. Esto es movimiento, así que va cambiando. Bueno, Te perdón, agra- me Te colgué. agradezco muchísimo, Siri, espero algún día conversar de vuelta y si no te esperaré algún momento por Rosario y si no algún día que yo vaya para Mendoza. Dale, Un abrazo loco. enorme. Muchas gracias Un por abrazo. todo. Pura vida. Cuídate mucho. Hasta luego.